El dominio galáctico había gobernado el brazo espiral de la galaxia durante 12,000 años. Habían conquistado más de 1000 mundos y destruido a cualquier especie que se atreviera a enfrentarlos. Los Vectari eran la especie dominante del dominio, criaturas reptilianas altas con escamas que cambiaban de color según su estado de ánimo. Sus ojos eran fríos y calculadores. Nunca habían perdido una guerra. Nunca habían encontrado a un enemigo al que no pudieran aplastar en cuestión de días. El gran comandante Zorbax estaba en el puente de su buque insignia, observando las estrellas a través del enorme ventanal de visión. Era el líder militar más grande que el dominio había producido en siglos. Había supervisado personalmente la destrucción de 17 civilizaciones. Para él, la guerra no se trataba de honor o gloria, sino simplemente de eficiencia. Encontrabas una especie débil, la aplastabas y tomabas sus recursos. Ese era el orden natural de las cosas. Su segundo al mando, un joven Vectari llamado Krat, se le acercó con una tableta de datos. Las escamas de su cuello estaban teñidas de un tono de emoción. Comandante, nuestros exploradores han detectado algo interesante, dijo Krat. Señales de radio provenientes de un pequeño planeta en un sistema inexplorado. Las señales sugieren una civilización primitiva. Se llaman a sí mismos humanos. Zorbax tomó la tableta y revisó los datos. Los habitantes llamaban al planeta Tierra. Era un pequeño mundo azul que orbitaba una estrella amarilla promedio. Los humanos apenas habían desarrollado los viajes espaciales recientemente. Su tecnología era primitiva comparada con la del dominio. Su nave de guerra más grande apenas tenía el tamaño de una patrullera Vectari. ¿Cuántos de ellos hay?, preguntó Zorbax. Aproximadamente 8,000 millones en su mundo natal. Tienen pequeñas colonias en algunos otros planetas y lunas de su sistema. Zorbax emitió un sonido que, entre los Vectari, equivalía a una carcajada. 8.000 millones de primitivos con tecnología básica. Esto ni siquiera calificaría como una conquista real. Sería más como pisar insectos. Fijen el rumbo hacia su sistema, ordenó. Añadiremos su mundo al dominio. Preparen la flota de subyugación estándar. 300 naves de guerra saltaron al hiperespacio. Solo les tomaría unos días llegar al sistema humano. Zorbax no esperaba ninguna resistencia real, había visto este escenario cientos de veces. Los primitivos verían el tamaño de su flota, se darían cuenta de la futilidad de luchar, se rendirían y se convertirían en esclavos del dominio. Siempre era lo mismo. Estaba muy equivocado. El capitán Danny Morrison estaba en el puente de la Constellation observando las estrellas. Tenía 53 años, el cabello canoso y ojos azules serenos. Había servido en la Fuerza de Defensa de la Tierra Unida durante 30 años, viendo combate durante la rebelión de Marte y la crisis de Titán. Era un hombre callado que no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, la gente escuchaba. La Constellation era la nave de patrulla de espacio profundo más nueva de la humanidad. No era una nave grande bajo ningún estándar. Tenía una tripulación de 93 personas y llevaba armas suficientes para defenderse de piratas y amenazas menores. Actualmente estaba en una misión de patrulla rutinaria cerca del borde exterior del sistema solar. La teniente Katie Flores estaba monitoreando la estación de sensores cuando la alarma comenzó a sonar. Tenía 28 años, cabello oscuro y ojos agudos. Se había graduado como la mejor de su clase en la academia y había sido asignada a la Constellation hacía 6 meses. Capitán, tenemos múltiples contactos emergiendo del hiperespacio, informó. Su voz era firme, pero había tensión debajo. Cuento más de 300 naves. No responden a nuestras solicitudes de identificación. Danny caminó hacia su estación y miró la pantalla de sensores. Las naves eran masivas. Cada una era fácilmente 10 veces el tamaño de la Constellation. Su diseño era alienígena y desconocido. Sintió una sensación fría en el estómago, pero su rostro permaneció calmado. Pruebe todas las frecuencias de comunicación, dijo. Envíe un saludo estándar y solicite sus intenciones. Katie trabajó rápidamente en su consola.
Sin respuesta en ninguna frecuencia, señor. Están ignorando todas nuestras señales. Las naves alienígenas comenzaron a adoptar una formación de ataque. Danny las vio moverse con una precisión que hablaba de una larga práctica y una confianza absoluta. Estos no eran exploradores ni comerciantes. Eran conquistadores. Se giró hacia su tripulación. Todos los rostros en el puente lo miraban. Algunos estaban asustados, otros confundidos, todos esperaban sus órdenes. Zafarrancho de combate, dijo Danny en voz baja. Carguen todas las armas y suban los escudos al máximo. Su primer oficial, el comandante Paul Griffin, se acercó. Paul era un hombre grande, calvo y con una barba espesa. Había servido con Danny durante 15 años. Señor, son más de 300, dijo Paul en voz baja. No podemos ganar esta pelea. Danny asintió lentamente. Lo sé. Pero podemos asegurarnos de que la Tierra sepa lo que viene. Y podemos asegurarnos de que estos alienígenas recuerden este día. Activó el sistema de comunicación de toda la nave. Su voz llegó a cada rincón de la Constellation. Habla el capitán. Nos enfrentamos a una fuerza hostil desconocida con números abrumadores. No les mentiré, nuestras posibilidades de supervivencia son muy bajas. Pero somos la primera línea de defensa de nuestro hogar. Cada segundo que luchemos es un segundo que la Tierra tiene para prepararse. Cada impacto que logremos es información que nuestra gente podrá usar. Vamos a mostrarles a estos alienígenas de qué están hechos los humanos. Hizo una pausa y miró alrededor del puente. Eran buenas personas. Tenían familias en casa, sueños, esperanzas y planes para el futuro. Y todos iban a morir hoy. Ha sido un honor servir con todos y cada uno de ustedes, finalizó Danny. Los Vectari abrieron fuego sin previo aviso. Rayos de plasma verde surcaron el espacio e impactaron contra los escudos de la Constellation. La nave se sacudió violentamente. Las alarmas gritaban y saltaban chispas de las consolas dañadas. Devuelvan el fuego, ordenó Danny. Apunten a la nave líder. Denles todo lo que tengamos. La Constellation respondió. Misiles y rayos de energía golpearon al crucero Vectari principal. El daño fue mínimo, pero fue real. Los alienígenas no esperaban resistencia alguna, esperaban una rendición inmediata. No la obtuvieron. La batalla duró 7 minutos. La Constellation luchó con todo lo que tenía. Danny dirigió la nave con precisión calmada incluso mientras las explosiones desgarraban el casco a su alrededor. Katie mantuvo los sensores funcionando incluso cuando su estación se incendió. Paul lideró a los equipos de control de daños mientras la nave se desintegraba pieza por pieza. Lograron destruir 2 cruceros Vectari antes del final. Y en los momentos finales, Katie transmitió con éxito una señal de socorro a la Tierra. La señal contenía todos los datos de sensores que habían recolectado, configuraciones de naves, frecuencias de armas, patrones de escudos, todo. Danny vio el torpedo final dirigiéndose hacia su puente. Pensó en su esposa en la Tierra. Pensó en su hija, que empezaba la universidad el mes siguiente. Esperaba que estuvieran bien. La Constellation explotó en una bola de fuego y metal. En el buque insignia Vectari, el gran comandante Zorbax revisó los datos de la batalla con confusión. Ni una sola cápsula de escape había sido lanzada desde la nave humana. Habían luchado hasta la destrucción total. Habían elegido la muerte antes que la rendición. Comportamiento extraño, observó Krat. Quizás son demasiado primitivos para entender el concepto de misericordia. Zorbax no estaba tan seguro. Había habido algo en la forma en que los humanos lucharon, una determinación que nunca antes había visto. Pero desechó el pensamiento. Una nave no significaba nada. Una pequeña victoria no significaba nada. Fijen el rumbo hacia su mundo natal, ordenó. Les enseñaremos el costo de la resistencia. La flota saltó al hiperespacio. Zorbax ya se había olvidado de la Constellation y su tripulación.
No sabía que la transmisión final de Danny Morrison había llegado a la Tierra. No sabía que la humanidad ya se estaba movilizando. No sabía que acababa de cometer el peor error de su vida. Los humanos venían, y estaban furiosos. La señal de socorro de la Constellation llegó al Comando de Defensa de la Tierra a las 3 de la mañana. En 30 minutos, todos los líderes importantes del planeta habían sido despertados. En una hora, el Consejo de Defensa de la Tierra Unida estaba reunido en Ginebra. En 2 horas, el mundo entero sabía que la humanidad ya no estaba sola en el universo y que estaban bajo ataque. El almirante Ben Carter se paró a la cabecera de la mesa del Consejo y miró los rostros sombríos a su alrededor. Tenía 61 años, cabello blanco y una cicatriz que le recorría el lado izquierdo de la cara, ganada durante la crisis de Titán hacía 20 años. Había esperado que sus días de combate hubieran quedado atrás. Estaba equivocado. Aproximadamente a las 10 horas de anoche, la nave de patrulla Constellation encontró una flota alienígena cerca del borde exterior de nuestro sistema solar. Comenzó Ben. Su voz era pesada por el duelo pero firme en su propósito. El capitán Danny Morrison y su tripulación de 93 hombres se enfrentaron al enemigo y fueron destruidos. Pero antes de morir, transmitieron inteligencia crítica sobre las naves y armas enemigas. Activó la pantalla holográfica en el centro de la mesa. Aparecieron imágenes de las naves alienígenas. Los datos se desplazaban a su lado. Los miembros del Consejo observaron en silencio. Los llamamos los Vectari basándonos en comunicaciones interceptadas. Su flota consiste en más de 300 naves de guerra. Cada nave es más grande y poderosa que cualquier cosa que poseamos actualmente. Según su trayectoria, llegarán a la Tierra en aproximadamente 14 días. El secretario general Nathan Cole se inclinó hacia adelante. Era un hombre delgado de ojos cansados que había dedicado su vida a prevenir guerras. Ahora tenía que liderar a la humanidad a través de una. ¿Cuáles son nuestras opciones, almirante?, preguntó. Luchamos, dijo Ben simplemente. No tenemos otra opción. La rendición no es una opción. La tripulación del capitán Morrison nos mostró que estos alienígenas no ofrecen misericordia. Esperan su misión completa. Y basándonos en patrones históricos de otras especies que han encontrado, la sumisión significa esclavitud o extinción. La doctora María Santos, la principal asesora científica, se levantó y caminó hacia la pantalla. Los datos de la Constellation nos dan algo de esperanza, dijo María. La tecnología Vectari es avanzada pero no invencible. Sus escudos operan en frecuencias predecibles. Si podemos igualar esas frecuencias con nuestras armas, podemos penetrar sus defensas. Sus armas son poderosas pero tienen tasas de recarga lentas. Eso crea ventanas de vulnerabilidad entre disparos. Mostró más datos. Sus naves son grandes y fuertemente blindadas, pero no muy maniobrables. Nuestras naves más pequeñas pueden superarlas en combate cercano. Si luchamos con inteligencia, tenemos una oportunidad. ¿Qué clase de oportunidad?, preguntó Nathan. María dudó. Una pequeña, pero una oportunidad al fin y al cabo. Ben dio un paso al frente de nuevo. Tenemos 14 días para prepararnos. Cada nave que tengamos será traída a la órbita terrestre. Cada arma que podamos construir, será construida. Cada soldado que podamos entrenar, será entrenado. Vamos a lanzarles todo lo que tenemos. Miró a los líderes de la humanidad. No voy a estar aquí parado diciéndoles que vamos a ganar. No sé si ganaremos. Pero sé que vamos a luchar, porque eso es por lo que Danny Morrison y su tripulación murieron. Ellos nos compraron tiempo con su sangre. No lo desperdiciaremos. El Consejo votó por unanimidad movilizarse para la guerra total. La orden salió hacia cada nación de la Tierra. Las viejas rivalidades fueron olvidadas. Los viejos conflictos se dejaron de lado. Por primera vez en la historia humana, la especie entera estaba unida contra un enemigo común. Las fábricas que producían autos y electrodomésticos cambiaron a la producción militar.
Los científicos abandonaron sus proyectos de investigación para trabajar en sistemas de armas y defensa. Los soldados retirados se pusieron sus uniformes de nuevo. Los jóvenes hicieron fila en los centros de reclutamiento. Incluso los niños querían ayudar en lo que pudieran. En un pequeño taller en Texas, el ingeniero Chris Palmer trabajaba día y noche en un nuevo sistema de guía de misiles. Tenía 38 años y ojeras profundas, no había dormido en 2 días y no planeaba hacerlo hasta terminar. Su esposa Amy entró con una taza de café. «Necesitas descansar», dijo ella suavemente. Chris negó con la cabeza sin levantar la vista. «Descansaré cuando esto termine. Estos misiles necesitan rastrear objetivos que se mueven más rápido que cualquier cosa que hayamos visto. Los sistemas estándar no funcionarán». Amy lo observó trabajar. Había un fuego en el que no estaba allí antes. «¿Crees que podemos ganar?», preguntó ella en voz baja. Chris finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban cansados pero decididos. «Creo que tenemos que hacerlo. Así que descubriremos cómo». En todo el planeta, millones de personas tenían conversaciones similares. Padres diciéndoles a sus hijos que todo estaría bien. Soldados despidiéndose de sus familias. Científicos exigiéndose más allá del agotamiento. Todos haciendo lo que podían. El comandante Jake Sullivan fue asignado para liderar el primer ala de asalto de la flota de defensa. Era el mejor piloto que la humanidad tenía. Su escuadrón consistía en 12 cazas de ataque rápido. Habían estado entrenando sin parar desde que llegó la alerta. Cada piloto sabía que serían los primeros en enfrentarse al enemigo. Cada piloto sabía que la mayoría no sobreviviría. Jake reunió a su escuadrón en la sala de reuniones. «No les voy a dar un discurso sobre gloria u honor», dijo Jake. «Este no es ese tipo de pelea. Esto es sobre supervivencia. Nuestra supervivencia, la de nuestras familias, la de todo lo que hemos conocido. Los alienígenas creen que somos primitivos. Creen que nos quebraremos y huiremos. Se equivocan. Vamos a golpearlos tan fuerte que nunca lo olviden. Y si morimos, moriremos haciéndolos sangrar». Los pilotos asintieron. No hubo vítores ni gritos de guerra, solo una determinación silenciosa. Al otro lado del sistema solar, la flota Vectari continuaba su aproximación. El gran comandante Zorbax estaba confiado y relajado. «Están concentrando sus fuerzas en un solo lugar», observó Krat. «Eso hará nuestra victoria aún más fácil». Zorbax estuvo de acuerdo. Los humanos se estaban comportando exactamente como esperaba, asustados, desesperados, haciendo una última resistencia que no lograría nada. En 2 semanas, la Tierra pertenecería al dominio. No sabía nada de las armas que se construían, de las estrategias que se planeaban, ni de la determinación que ardía en los corazones de 8,000 millones de humanos. Pensaba que volaba hacia una victoria fácil. Volaba hacia su perdición. La cuenta regresiva continuó. 14 días se convirtieron en 13. 13 de enero de 2012. Cada hora, la humanidad se hacía más fuerte. Cada hora, los Vectaris se acercaban más. La tormenta se estaba gestando, y pronto estallaría. La armada Vectari emergió del hiperespacio cerca de la órbita de la Luna. Zorbax vio el planeta azul a lo lejos. Era un mundo hermoso, pronto su gente sería esclava. Entonces vio a la flota humana, y su confianza vaciló por primera vez. Cada nave que poseía la humanidad había sido llevada a la órbita terrestre. Acorazados y cruceros formaban la línea defensiva principal. Destructores y fragatas llenaban los huecos. Cazas y bombarderos esperaban en formación detrás. Plataformas de defensa orbital estaban erizadas de armas. Incluso naves civiles habían sido equipadas con blindaje y cañones. No era suficiente para igualar a la flota Vectari en tamaño o potencia de fuego, pero era mucho más de lo que Zorbax esperaba. «Lo han reunido todo», dijo Krat con sorpresa. Zorbax se recuperó rápido.
Bien. Eso significa que podemos destruirlos a todos a la vez. Sin cacerías de remanentes dispersos. Una batalla y su mundo es nuestro. Dio la orden de ataque. El almirante Ben Carter observó la aproximación desde su buque insignia, el Deselut. Todas las naves, mantengan la formación hasta mi orden, dijo por el canal de la flota. Dejen que vengan a nosotros. Que piensen que tenemos miedo. Los Vectari abrieron fuego a un rango extremo. Rayos de plasma verde cruzaron el espacio. Las naves humanas recibieron impactos, los escudos brillaron, algunas naves explotaron. Pero la línea se mantuvo. Firmes, dijo Ben. Firmes. Los Vectari se acercaron más, confiados en que los humanos se quebrarían. No entendían por qué no se retiraban ni se rendían. Cuando la flota enemiga entró en el rango óptimo, Ben dio la orden. Todas las naves, ataquen. Ejecuten el plan de batalla alfa. Denles con todo. La flota humana surgió hacia adelante. No cargaron a ciegas, se movieron en oleadas coordinadas, cada grupo apuntando a las debilidades específicas que el análisis de María Santos había identificado. Los misiles se dirigieron a las secciones de motores Vectari. Los rayos de energía apuntaron a las matrices de armas. Los cazas se sumergieron por los huecos de la formación enemiga. El comandante Hake Sullivan dirigió su ala de asalto directamente hacia un portaaviones Vectari. Su caza se sacudía por el fuego enemigo. Todas las alas, concéntrense en sus generadores de escudos. Ordenó Hake entre dientes. Váyenlos y los bombarderos podrán terminar el trabajo. La teniente Megan Torres trabajaba en su consola a su lado, coordinando los ataques. Su voz era calmada a pesar del caos. Generador de escudo localizado en el lado de babor. Comandante, punto débil identificado. Hake hizo girar su caza a través de un muro de fuego de plasma y lanzó sus misiles. Impactaron de lleno. Los escudos del portaaviones parpadearon y murieron. Bombarderos, tienen el camino libre, gritó Hake. Denles ahora. Una oleada de bombarderos humanos descendió sobre el portaaviones lisiado. Las explosiones desgarraron su casco y el fuego floreció en el vacío del espacio. La enorme nave comenzó a desintegrarse. En el buque insignia Vectari, Zorbax observaba con creciente incredulidad. Sus naves estaban sufriendo daños. Daños reales. Los humanos no luchaban como primitivos asustados, luchaban como guerreros entrenados. ¿Cómo se están adaptando tan rápido?, exigió Krat. Cada vez que ajustamos nuestras tácticas, ellos cambian las suyas. Zorbax no respondió. No tenía explicación. El dominio había conquistado miles de especies, ninguna había luchado así. Ninguna había aprendido tan rápido. Pero los Vectari aún tenían los números. Por cada nave que perdían, los humanos perdían 3. La batalla se convirtió en una guerra de desgaste demoledora. Las naves humanas eran destruidas una tras otra. La línea defensiva comenzó a encogerse. El almirante Carter vio a su flota morir. Buenas naves, buena gente, todos siendo despedazados, pero se estaban llevando al enemigo con ellos. La flota Vectari también estaba sangrando. Entonces, tomó una decisión que cambiaría el curso de la batalla. Todas las naves, habla el almirante Carter. Nuevas órdenes, si su nave está lisiada, si de todos modos van a caer, no se retiren. Envistan a la nave enemiga más cercana. Llévenselos con ustedes. Hubo un silencio en los canales de comunicación. Luego, una a una, llegaron las confirmaciones. La primera nave en ejecutar la orden fue un destructor dañado llamado Valor. Sus motores fallaban, sus armas estaban fuera de línea. Su capitana, una mujer joven llamada Lisa Chen, apuntó su nave agonizante directamente a un crucero Vectari y aceleró al máximo. Los Vectari intentaron destruirla, pero fue demasiado tarde. El Valor se estrelló contra la sección media del crucero. Ambas naves explotaron en una bola de fuego masiva.
Zorbax observó con horror cómo sucedía una y otra vez. Capitanes con soporte vital fallando estrellaban sus naves contra los cascos Vectari. Tripulaciones sin esperanza de sobrevivir usaban sus naves como armas. «Están locos», susurró Krat. «Están completamente locos». Zorbax no podía entenderlo. En todos sus años de conquista, nunca había visto nada igual. Las especies se rendían cuando la derrota era segura, intentaban sobrevivir. No desperdiciaban sus vidas solo para causar daño. Pero los humanos lo hacían. Morían riendo, morían maldiciendo, morían enviando mensajes a sus familias, pero no morían en silencio. Cada nave humana que caía se llevaba al menos una nave Vectari con ella. La batalla rugió durante horas. El espacio alrededor de la Tierra se convirtió en un cementerio de metal retorcido y cuerpos congelados. Cuando finalmente terminó, ambas flotas estaban devastadas. De las 300 naves que Zorbax había traído, solo 47 permanecían operativas. La flota humana había sido reducida a un puñado de sobrevivientes maltrechos, pero la Tierra misma permanecía invicta. El almirante Carter se sentó en su silla de mando dañada y miró la pantalla táctica. Habían perdido a tantos. El costo había sido terrible más allá de lo imaginable, pero habían ganado contra todo pronóstico. La humanidad había mantenido la línea. Abrió un canal a las naves supervivientes. Habla el almirante Carter. La flota enemiga se está retirando. Repito, el enemigo se retira. La Tierra está a salvo. Por un momento, hubo silencio. Luego, estallaron vítores en cada nave. Los tripulantes se abrazaron, los soldados lloraron. Lo imposible había sucedido. Habían sobrevivido. En el buque insignia Vectari, Zorbax ordenó a sus naves restantes retirarse al borde del sistema solar. Necesitaba reagruparse, refuerzos y tiempo para entender qué acababa de pasar. Miró el planeta azul haciéndose pequeño en su ventana. Había esperado primitivos débiles suplicando misericordia, en cambio, había encontrado monstruos. Criaturas que preferían morir antes que someterse. Por primera vez en su carrera, el gran comandante Zorbax sintió miedo. Retirados al borde del sistema, enviaron un mensaje al dominio solicitando 500 naves adicionales. Tardarían 6 semanas. 3 días después de la retirada, Zorbax recibió una comunicación en un canal abierto. Un rostro apareció en su pantalla, el almirante Ben Carter. Habla el almirante Ben Carter. Vinieron a nuestro hogar. Mataron a nuestra gente. Pensaron que seríamos presas fáciles. Se equivocaron, la voz de Carter era fría. Y ahora vamos por ustedes. Cada nave que tengan, cada soldado, cada convoy de suministros, los cazaremos a todos. No dormirán, no descansarán, no se sentirán seguros hasta que abandonen nuestro sistema para siempre. La transmisión terminó. Krat soltó un bufido. Amenazas vacías. Perdieron casi toda su flota. ¿Qué pueden hacernos? Zorbax no estaba tan seguro. Había visto lo que los humanos hacían cuando estaban desesperados. No quería descubrir qué hacían cuando estaban furiosos. Aprendió la respuesta 3 días después. Un convoy de suministros Vectari viajaba por el cinturón de asteroides cuando llegó el ataque. No hubo advertencia. Naves humanas aparecieron de entre las rocas, dispararon y desaparecieron antes de que pudieran responder. En menos de 2 minutos, 4 naves de suministros fueron destruidas. Los humanos ya no luchaban una guerra convencional, estaban cazando. El comandante Hake Sullivan lideró muchas de estas incursiones. Su ala de asalto se había reducido a 6 cazas, pero eran los mejores. Sabían cómo esconderse en las sombras de radiación de los planetas, sabían cómo golpear y desvanecerse. En tierra, la historia era la misma. Los Vectari habían establecido una guarnición en una pequeña luna. El sargento Ryan Hayes y su equipo de fuerzas especiales les demostraron su error. Se acercaron en perfecto silencio y colocaron cargas explosivas en el generador principal. La explosión apagó las luces y los escudos.
Los soldados Vectari salieron de sus barracones confundidos, directo a las armas del equipo de Ryan. No saben luchar así, les dijo Ryan a sus hombres. Han sido los depredadores por tanto tiempo que olvidaron lo que es ser la presa. Vamos a recordárselo. Zorbax recibía informe tras informe de pérdidas. Su moral colapsaba. Finalmente, llegó la flota de refuerzos, 500 naves de guerra frescas. El dominio había enviado a sus mejores guerreros para aplastar la rebelión humana. Zorbax sintió esperanza. Envió un mensaje a Carter: su tiempo se ha acabado. Vamos por ustedes. La respuesta llegó en minutos. No fueron palabras, sino coordenadas cerca de Marte y una frase simple: estaremos esperando. Zorbax reunió a su flota, casi 550 naves en total, la fuerza más grande jamás ensamblada contra un solo planeta. Puso rumbo a Marte. No sabía que volaba hacia una trampa. No sabía que cada incursión previa había sido diseñada para hacerlo enfurecer y atacar sin pensar. Al llegar a Marte, Zorbax encontró un campo de exterminio. El almirante Carter había escondido plataformas de armas en las nubes de polvo de las lunas marcianas. Minas dispersas, escuadrones de cazas ocultos en sombras de asteroides, cada roca ocultaba un arma. La primera ola de minas detonó. Las plataformas ocultas abrieron fuego desde ángulos inesperados. Las naves que intentaban evadir chocaban con más minas. «¡Es una trampa!», gritó Krat. La batalla rugió. El capitán Leo Martínez, al mando del destructor Defiance, localizó el buque insignia de Zorbax. Si destruimos esa nave, la batalla termina. «Apunten al buque insignia», ordenó. Una docena de naves humanas cargaron a través de muros de fuego de plasma. Entonces, un solo caza logró romper la pantalla defensiva. Estaba echando humo, su piloto herido. Clare Davis, de 24 años, vio el puente del buque insignia frente a ella. Pensó en sus padres, en su hermano pequeño y en toda la gente que viviría si esta guerra terminaba hoy. «Esto es por la Constellation», susurró. «Esto es por todos los que mataron». Puso los motores al máximo. Zorbax vio su rostro en la pantalla en el último segundo. Sus ojos no tenían miedo, estaba sonriendo. El caza impactó el puente y el torpedo de plasma detonó. Zorbax murió instantáneamente. Krat murió a su lado. Sin su líder, las fuerzas Vectari cayeron en el caos. Las naves chocaban entre sí intentando huir. Los capitanes se rendían. Al final, de casi 550 naves, menos de 60 quedaron operativas, y esas 60 habían perdido toda voluntad de luchar. El almirante Carter aceptó la rendición a bordo del último crucero Vectari. El capitán alienígena se arrodilló ante él. «Volverán a su dominio», dijo Carter con voz firme. «Se llevarán a sus supervivientes y dejarán este sistema. Y entregarán un mensaje: díganle a su dominio que nosotros no empezamos esta guerra, pero nosotros la terminamos. Díganle que la humanidad nunca se rendirá, nunca se someterá y nunca dejará de luchar mientras uno solo de nosotros respire». Se inclinó hacia el alienígena. «Y denles esta advertencia: nunca ataquen a los humanos. Enfrenten nuestra ira y la supervivencia será imposible. Recuerden esas palabras, porque si alguna vez vuelven, lo haremos de nuevo. Lucharemos hasta que las estrellas se apaguen». El capitán Vectari lo miró con terror. «Se hará», susurró. «Su advertencia será entregada». Las naves restantes abandonaron el sistema solar al día siguiente. Llevaban grabaciones de la batalla, testimonios de sobrevivientes y el relato de una especie que se negó a ser conquistada. La advertencia se extendió por el dominio como el fuego. En años, se convirtió en leyenda. Otras especies vinieron a la Tierra eventualmente, comerciantes, científicos, diplomáticos, pero ninguno vino buscando conquista. Jamás. 100 años después, un joven erudito Vectari descubrió los registros y le preguntó a un anciano sobreviviente de la invasión original: «¿Por qué lucharon así?».
Debían saber que perderían. El anciano lo miró con ojos cansados. Ese era su secreto. Nunca creyeron realmente que perderían. Incluso frente a lo imposible, creían que podían ganar. Y esa creencia los hizo peligrosos más allá de toda medida. ¿Pero cómo? ¿Cómo podían creer algo tan irracional? El anciano negó con la cabeza. Porque son humanos. No aceptan la realidad que se les da, luchan para cambiarla. Siempre lo han hecho. Siempre lo harán. El universo los conoce ahora. El universo les teme ahora. No porque conquistaran a nadie, sino porque todos saben qué sucede si intentas conquistarlos a ellos. ¿Qué sucede? Preguntó el joven. El anciano cerró los ojos, recordando el caos de aquella batalla. La extinción, susurró. La extinción sucede. En las profundidades del espacio, la humanidad continuó creciendo. Exploraron nuevos mundos y se convirtieron en una potencia que nadie se atrevía a desafiar. Pero nunca olvidaron la lección de la Primera Guerra. Nunca olvidaron el precio de la libertad. Cada año, en el aniversario de la batalla, se reunían para recordar a Danny Morrison, a Clare Davis y a todas las almas valientes que murieron para que la humanidad pudiera vivir. Ellos recordaron. Y se aseguraron de que la galaxia nunca olvidara la advertencia. Nunca ataquen a los humanos. Enfrenten nuestra ira y la supervivencia es imposible.